Buenas noches. En esta oportunidad se expondrá acerca del estudio experimental y análisis del potencial de ahorro energético de un sistema híbrido de refrigeración por tratamiento del aire en climas tropicales. Los autores de esta investigación son XQI, MR Islam, KJ Chua, en el año 2019. Bien, para poder tener en cuenta de qué trata este estudio, haremos un resumen. En este estudio se habla acerca de los sistemas de aire acondicionado. En este caso se está proponiendo un sistema híbrido de refrigeración, de purificación del aire, denominado HATS, en los edificios. Bueno, se observa que este sistema presenta un mejor rendimiento en la purificación del aire y un consumo energético menor. Para las zonas tropicales, mediante un análisis de simulación, se recomienda una menor tasa de aire en el exterior del edificio, conduce a reducir el consumo de electricidad total. Entonces, a ver, una breve introducción para poder entender de qué trata la investigación nos indica que en las grandes ciudades muchas operaciones se realizan en grandes edificios. Estos ambientes tienden a ser espaciosos, tienden a ser espacios de contaminación. Esto motiva a adecuar sistemas de refrigeración que mantengan una buena calidad de aire. IAQ, índice de aire quality. Añadido al anterior, las condiciones externas también influyen en el flujo de aire dentro del edificio. Por ejemplo, en las zonas tropicales influye la temperatura externa y la humedad del ambiente. Los sistemas tradicionales que existen son el sistema de ventilación mecánica de aire acondicionado, ACMV, y el sistema de ventilación estrategia de chorro de aire intermitente, IAJS. Sin embargo, dichos sistemas actúan por separado al brindar aire dentro y fuera del edificio. Entonces, para entrar digamos, en un mayor conocimiento del tema, el objeto de estudio es el sistema de refrigeración dentro de un gran edificio. Como se comenta, dentro de un gran edificio donde laboran muchas personas, un índice o un indicador muy importante es la calidad del aire. Para ello se debe utilizar un sistema de refrigeración, tanto interno, que permita limpiar el aire, y también, además, mantener una buena temperatura debido a las condiciones externas, como es en el caso de los climas tropicales, donde hay una mayor temperatura y una mayor humedad en el ambiente. Lo interesante es que, bueno, este sistema híbrido lo que va a hacer es actuar de manera conjunta para mantener un ambiente puro de aire dentro del edificio y a la misma vez externamente disminuir los efectos de la temperatura y la humedad. Los sistemas que ya existen lo hacen por separado. Entonces, el objetivo principal de este estudio es analizar el rendimiento del sistema híbrido HATS. Objetivos secundarios son 4, no se mencionan específicamente, pero son los grandes apartados que permiten concluir acerca del rendimiento de este sistema híbrido. Objetivos secundarios: evaluar el rendimiento de la purificación del aire en la reducción de la concentración de CO y CO2, analizar el impacto del ozono en el proceso del tratamiento del aire, determinar el rendimiento del enriquecimiento de oxígeno y estimar el impacto de la temperatura del agua refrigerada. Entonces, estos son los 4 objetivos secundarios que ayudarán a evaluar el rendimiento del sistema híbrido HATS. A ver, el sistema HATS tiene los siguientes componentes. Genera el oxígeno de 3 maneras, a partir de los recursos renovables como la luz solar y el agua de lluvia. Internamente, estos componentes permiten generar oxígeno. Segundo, hay un tratamiento del aire contaminado a través de un proceso de ozonificación. Y el último es mediante filtros de carbón activado. Estos 3 tipos de sistemas o subsistemas permiten generar el sistema híbrido HATS. Bien, la metodología para poder analizar fue la simulación. Entonces, en este estudio se desarrolló, se simuló con el software Energy Plus un edificio representativo de 3 pisos con 4 metros de altura cada uno.
La evaluación se realizó en 3 ciudades con un clima tropical típico como Singapur, clima de selva tropical, Miami, clima de monzón tropical, y Darwin, clima de sabana tropical. La tabla de aquí al costado muestra pues las características de los edificios, como los horarios de funcionamiento, de la ocupación, la iluminación, la carga de los equipos, información de la construcción, cargas internas y las condiciones interiores para el caso de estudio. Entonces, por ahí podemos ver estas características que los edificios tienen en la simulación. Entonces, el primer objetivo tenía que ver con rendimiento de la purificación de aire. Entonces, en este objetivo lo que se analiza es la velocidad con la que debe fluir el aire para ser purificado, para purificar o reducir la concentración de COP y CO2. Entonces, para ello se puede visualizar al lado izquierdo para el índice COP o BOC en inglés y CO2 a su lado derecho. En ambos se puede ver que con una velocidad de 2.71 metros por segundo se reduce la concentración de dichos agentes patógenos. Entonces, de esa manera, la conclusión en esta primera parte es que la tasa de reducción de COP, aire contaminado dentro del edificio, y la reducción de CO2 aumenta con una mayor velocidad de flujo de aire. Se prueba, bueno, esto no se indica, pero se debe haber probado con el ANOVA. El siguiente tiene que ver con impacto del ozono en el proceso de tratamiento de aire. Es decir, qué tan efectivo es usar el ozono en la purificación del aire. Los experimentos se llevaron a cabo en 2 condiciones. El primero con y el otro sin ozono. Entonces, claramente se observa que con ozono mejora el rendimiento de la eliminación de COP. Para ello, bueno, no se indica la prueba, pero aquí se debió aplicar una prueba de diferencia de medias. Luego tenemos rendimiento del enriquecimiento de oxígeno. Para esto se utilizó un panel solar y un generador de oxígeno para proporcionar continuamente O2 con una tasa de flujo de unos 200 mililitros por minuto. El gráfico de dispersión muestra que mientras más tiempo esté prendido, esta parte del sistema se genera un mayor oxígeno de forma continua. Entonces, vemos ahí el diagrama de dispersión entre tiempo y concentración de oxígeno. El hecho de que se asemeje a una regresión lineal simple nos está indicando que la tasa de flujo de aire producido es constante. Entonces se puede decir que el oxígeno está siendo proporcionado de manera continua por el sistema HATS. Por último, el impacto de la temperatura del agua refrigerada. Se evaluó distintas temperaturas de la cámara del sistema híbrido para optimizar el rendimiento de HATS. La conclusión fue que en este estudio la temperatura del aire que sugirió fuera de 24 grados centígrados. Bueno, por último se presentan las condiciones meteorológicas en las 3 ciudades mencionadas. Singapur para el lado A, Miami para el lado B y Darwin para el lado C durante un año. Entonces se ve las condiciones de humedad representadas por el símbolo del triángulo, humedad relativa, y el cuadrado representa la temperatura para cada uno de los 12 meses de un año. Entonces, de acuerdo podemos ver, por ejemplo, que para Singapur hay una mayor concentración de temperatura y casi al final, entre noviembre y diciembre, tiende a ser menor que la humedad. Mientras que en Miami hay una humedad y también temperatura oscilante de acuerdo al año, mientras que en Darwin existe bajas condiciones de humedad en los meses de junio y julio. Luego también tenemos el consumo energético de ambas ciudades, pues de acuerdo al mes y de acuerdo a la cantidad por persona. Entonces, el consumo de HATS según ciudad tropical. Podemos observar que el gráfico de barras muestra el consumo anual de electricidad de los componentes primarios del HATS con diferentes tasas de entrada de aire al ambiente.
En general, Singapur, un clima tropical lluvioso, es la que más electricidad consume para el sistema HATS de las 3 ciudades seleccionadas, mientras que Miami es la que menos demanda de energía eléctrica anual tiene. Además, la reducción del aire exterior consigue disminuir el consumo total de electricidad. En general, para las ciudades seleccionadas, el resultado de simulación muestra que el ahorro de consumo eléctrico anual es de hasta 59.3 kilowatts por hora metro cúbico, empleando el HATS propuesto. Bueno, algunas observaciones acerca del estudio, por ejemplo, no se indica cuánto es el tamaño de muestra, en este caso, cuántas veces se analiza la repetición de la simulación. Tampoco se especifican las pruebas estadísticas que validan, en este caso, el trabajo. Lo que sí se utiliza son gráficos de líneas, gráficos de barras para hacer las comparaciones. Algunas conclusiones interesantes fueron: se ha diseñado un sistema HATS para abordar el problema de la contaminación del aire ambiente y la bruma. Los resultados experimentales indican claramente la viabilidad de utilizar el HATS propuesto para mejorar la calidad del aire interior y reducir la entrada de aire exterior. El proceso de oxidación del ozono mejora eficazmente el rendimiento de la eliminación de los COP. El proceso de producción de oxígeno es capaz de enriquecer la concentración de oxígeno en interiores empleando energía solar y agua de lluvia. Se ha realizado un análisis del consumo energético de los edificios en 3 ciudades seleccionadas con clima tropical: Singapur, Miami y Darwin. Al emplear el HATS propuesto, el consumo anual de electricidad para los componentes primarios disminuye en un 25% cuando se regula la tasa de entrada de aire exterior de 15 a 2.5 litros por persona, lo que demuestra el potencial de ahorro energético del sistema propuesto. Muchas gracias por su atención.